Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes, estimados. Cordial saludo. Mi nombre es Yuris Obregón, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Sean todos bienvenidos a este espacio, donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Y hoy tenemos un tema muy interesante titulado Ciberseguridad y Compliance, desafíos y soluciones para la gestión de riesgos. Para esta ocasión, contamos con la participación del especialista Carlos Sánchez, consultor senior en ciberseguridad con más de 15 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información, especializado en arquitectura de infraestructura y soluciones de seguridad tecnológica. Ha trabajado en roles claves como arquitecto de soluciones de seguridad, tecnologías de la información y consultor avanzado. Cuenta con una sólida trayectoria en la implementación de plataformas tecnológicas seguras, con un amplio conocimiento de herramientas de ciberseguridad de proveedores líderes como Kaspersky, Symantec, McAfee, VMware, entre otros. Además, posee múltiples certificaciones y ha liderado proyectos enfocados en la seguridad en la nube pública, abarcando plataformas de Microsoft y Dell. Actualmente trabaja como consultor independiente y como docente certificado en ciberseguridad en diversas universidades. Señores, les agradecemos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta referente al tema, pueden dejarla en el chat de la reunión y al finalizar el especialista Carlos nos ayudará respondiéndoselas. Especialista Carlos, le damos la bienvenida a este webinar. Adelante, este escenario es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. No sin antes agradecer por su participación y asistencia. Ya como lo comentó Catherine, mi hoja de vida, mi perfil está a su entera disposición cuando quieran consultarla sin ningún problema. Y hoy tenemos una dinámica bastante importante que puede llegar a enriquecer más el conocimiento de cada uno de ustedes. Y por consiguiente, pues yo voy a compartir mi pantalla. Sabemos que aquí por Teams tenemos un iconito para hacer diferentes tipos de reacciones. Entonces, si ve mi pantalla, podemos poner el dedito hacia arriba para confirmar que todos están viendo. Y si vamos bien sobre la charla, igual. Muchas gracias. Voy a compartir en este momento la pantalla. Y por favor me confirman si la están viendo en este momento. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues me complace anunciar que
soy consultor independiente y tenemos una compañía que se llama 2IT Ingeniería SAS y quien se ha aliado con la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, es que sabemos que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica especialmente a la certificación de oficiales de cumplimiento. A través de esta alianza, pues trabajaremos juntos con el objetivo de lograr un bien común, cómo poderlos apoyar a la comunidad de la asociación e impulsar iniciativas sociales y corporativas. Y obviamente, pues como promover la sostenibilidad y la buena práctica, entre otras. Nuestro compromiso con la Asociación Colombiana se refleja en nuestros valores de responsabilidad, eh, responsabilidad social, solidaria, el compromiso con la comunidad, obviamente, y estamos emocionados a contribuir con las causas que esta organización promueve. Básicamente, y en una palabra, pues juntos podemos hacer una gran diferencia. Como lo mencioné antes, somos una empresa legalmente constituida y pues digamos que está fundada desde el año 2009. Hemos abarcado diferentes proyectos de ciberdefensa y ciberseguridad. Yo puntualmente trabajo y hago consultoría para las fuerzas militares, en este caso para el Comando Conjunto Cibernético, el Comando General y el Ministerio de Defensa. Y hace unos años tuvimos un contrato con la Dirección de Inteligencia de la Policía en la parte de ciberdefensa y ciberseguridad. Docité es una compañía que, aparte de tener dentro de su portafolio temas de ciberseguridad, pues también tenemos y ofrecemos servicios de conectividad, servicios de infraestructura y data centers, servicios de ciberseguridad, servicios administrados, o sea, ofrecemos el servicio de personal administrado especializado. Ofrecemos también sistemas de almacenamiento. Somos desarrolladores de software para muchas aplicaciones hoy en día. Y hacemos consultorías técnicas en temas de cumplimiento y pues damos soporte y hacemos instalaciones de diferentes marcas y productos. Esto lo podemos ver más adelante. Si alguien quiere de pronto conocer un poquito más de nuestro portafolio, con todo gusto. Al final de la charla dejo mis datos para que obviamente podamos, digamos, profundizar un poquito más. El día de hoy, pues estamos aquí con el fin de poder hablar sobre la seguridad de la información que debe estar enfocada a las actividades de los oficiales de cumplimiento, certificado o no certificado, pues debe tener algunos fundamentos y debe tener algunas tendencias en seguridad de la información. En contexto, y la seguridad de la información es un conjunto de prácticas y políticas que están diseñadas para proteger todos los activos de información de una organización. Como protegerla de qué? Contra amenazas, tanto internas como externas, que se pueda garantizar obviamente la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad en el contexto de los oficiales de cumplimiento. Y la seguridad de la información también juega un papel muy importante y crucial, ya que si ustedes como oficiales son responsables de asegurar que la organización cumpla con las normativas, es importante, que las regulaciones sean aplicables, y especialmente aquellas relacionadas con la protección de datos y la privacidad. Entonces, a continuación, podemos llegar a describir algunos aspectos claves sobre la seguridad de la información, que se integre obviamente con todas las actividades de los oficiales de cumplimiento. En este webinar, pues abordaremos aspectos esenciales de la seguridad de la información y para los oficiales de cumplimiento y exploraremos desde conceptos básicos hasta tendencias emergentes, pasando por amenazas comunes y prácticas, con el fin de lograr mitigar muchas posibilidades de ataque, violación a la información, pérdida de la información. Y a través de esta presentación, pues buscamos equipar a ustedes, los participantes, con conocimientos claves para que puedan fortalecer la seguridad en cada una de sus organizaciones. Bien,
vamos a hacer una pequeña introducción a la seguridad de la información, ¿sí? Como lo comenté antes o lo mencioné, la seguridad de la información es un área crítica dentro de las organizaciones modernas, ¿sí? Es prácticamente el activo más importante de cualquier compañía, independiente de una máquina, un equipo, lo que sea. Cuando son industrias, pues un equipo se puede dañar y se puede reemplazar, pero si se pierde la información, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Si se daña la información, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y el oficial de cumplimiento como parte fundamental de los equipos de seguridad, ¿sí? Tiene un papel crucial en la implementación, la supervisión de políticas, los procedimientos y las regulaciones que garanticen la integridad, obviamente, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Son como los tres pilares importantes de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Eh, el oficial de cumplimiento es responsable de asegurar que las actividades de la organización se adhieran a los marcos regulatorios y a los estándares de seguridad permitentes como. Tenemos uno que creo que muchos de ustedes de pronto lo han escuchado, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es el GDPR, y que establece como las normas sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos, en este caso de la Unión Europea, y la forma en que las empresas y las organizaciones deben manejar estos datos. Eh, Esta ley fue aprobada el 14 de abril del 2016 y comenzó a aplicarse el 25 de mayo del 2018. Su principal objetivo es fortalecer y unificar la protección de los datos personales en la Unión Europea y dar a los ciudadanos un mayor control sobre sus propios datos. Existen algunos aspectos principales sobre esta regulación. Uno es la protección de datos personales. Dos es el consentimiento explícito. Tres son los derechos de cada individuo, que podemos de pronto a nombrar algunos, entre ellos el derecho al acceso, ¿sí? El derecho a la rectificación, el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho a la limitación de del procesamiento. Es responsabilidad de las compañías, de las organizaciones, garantizar la seguridad de los datos personales y deben notificar en cualquier concepto o brecha de seguridad que pueda comprometer la privacidad de los usuarios dentro de las 72 horas posteriores a una detención de una fuga de un dato personal. Y los oficiales de cumplimiento para este caso deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales y en algunos casos realizar evaluaciones de impacto sobre la privacidad de la información. El procesamiento de cada dato pues, representa un alto riesgo de los derechos de los individuos, ¿sí? En el sector gobierno, y hablemoslo contextualmente en Colombia, y se designan algunos procesos, algunas delegaciones de temas de protección de datos. La transferencia internacional de datos también es algo que se debe asegurar, ¿cierto? Eh, También hay que tener presente cómo puedo yo evitar que mi empresa tenga alguna multa o, o alguna sanción por haber incumplido algún acuerdo de protección de ley de datos. Eso hay que tenerlo muy bien claro dentro de un marco regulatorio. En Colombia, para este caso puntual, está la Ley de Protección de Datos, que es la 1581 del 2012. Esta Ley de Protección de Datos Personales establece las disposiciones generales para la protección de la información personal en el país. Esta ley regula, ¿sí?, el manejo de los datos personales con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a su intimidad y a su privacidad.
A continuación podemos decir algunos puntos claves sobre esta legislación. Los derechos de los titulares de los datos personales. Digamos que la ley puede garantizar varios derechos a las personas cuyos datos sean recolectados entre ellos. Si ustedes están en una organización donde hacen algún tipo de recolección de datos, cuando las personas van, visitan una oficina, están ingresando a un edificio, y posterior a eso ellos firman un documento donde aceptan que su información puede ser publicada. De hecho, puede recibir información de notificaciones o eventos de la misma compañía. Eso debe estar enmarcado por una ley que es la 1581, donde se da el derecho al acceso, igual como en la GDPR, el acceso a la rectificación, que es el derecho a corregir cualquier dato personal incorrecto o incompleto. La cancelación, el derecho a eliminar o suprimir los datos personales cuando ya no sean necesarios. Y la oposición, que es el derecho a oponerse al tratamiento de los datos en ciertos casos. O sea, yo no estoy obligado a firmar o cuando nos pasan un documento donde está la ley 1581 que dice, usted está de acuerdo, sus datos serán tratados de manera confidencial, usted está de acuerdo que permite que se expongan estos datos. Si usted firma, lo está aceptando. Si no firma, pues es un modo de oponerse, ¿sí?, a este tipo de usabilidad de su información. El debido consentimiento es prácticamente la recolección del tratamiento de los datos personales para basarse en el consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular. Entonces existen algunas excepciones en esta regla, como cuando el tratamiento es necesario para cumplir con obligaciones contractuales o legales. O sea, hasta ahí digamos que estamos bien. En principio, la veracidad, la calidad de los datos deben ser correctos, completos y obviamente exactos y actualizados. Y aquí entra el oficial de cumplimiento, donde marca el principio de seguridad, donde el oficial dice que los datos deben ser protegidos frente al riesgo de pérdida, accesos protegidos contra accesos no autorizados, protegidos contra posibles modificaciones y o uso indebido. Entonces, deben crearse políticas de circulación restringida de esta información, autorización del tratamiento de datos, que es el formulario o el formato que uno siempre a veces, en algunos casos, diligencia, la responsabilidad que tiene la empresa frente al tratamiento de los datos, y pues esto incluye la implementación de políticas, perdón, de seguridad y la designación de un encargado de la protección de estos datos. Básicamente, la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de la Ley 1581 del 2012, además, la SIC tiene facultades para imponer sanciones para incumplimiento y gestionar denuncias relacionadas con el manejo indebido de datos personales. El tratamiento de los datos sensibles está orientado como eh, a la forma de ser de las personas, por así decirlo, como la orientación sexual, la salud, la raza y hay otros. Estos requieren un tratamiento especial y una recolección sujeta a estrictos requisitos, obviamente, como el consentimiento explícito del titular. No está obligado a que el titular haga información más allá detallada de sus datos personales. Hay una ley nueva, perdón, hay una ley nueva, pues no es nueva, de pronto más que nueva, es una ley que se llama la ley de Sarbanes-Oxley, conocida como SOX, ¿sí? Esta ley es una legislación de Estados Unidos promulgada en el año 2002 con el objetivo de mejorar la exactitud, la confiabilidad de la información financiera de las empresas. Muchos de ustedes conocen muy bien esta ley, y esta ley fue creada en respuesta a una serie de escándalos financieros como los de Enron, WorldCom,
los de Tyco, que pusieron en evidencia la falta y la transparencia y las prácticas fraudulentas en la contabilidad de grandes corporaciones americanas, sobre todo en temas de paraísos fiscales y esto. Y allí es donde el oficial de cumplimiento tiene que marcar los principios de esta ley con el tema de la transparencia financiera, la responsabilidad de los ejecutivos de cada compañía, pues digamos que los altos directivos como el CEO o el CFO son responsables personalmente de la veracidad de los estados financieros. Si se descubre que han falsificado o manipulado los informes financieros, pueden ser sujetos a fuertes sanciones penales. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que implementar allí algunas auditorías específicas, debe implementar algunos sistemas de protección, debe hacer algunos comités de auditoría donde él puede obligar a la empresa a establecer de forma independiente dentro de su junta directiva un responsable para poder supervisar cualquier proceso financiero y obviamente auditarlo, pero más que eso, proteger esa información, ¿sí? El control interno existe en todas las compañías, básicamente se mantienen controles internos adecuados que pueden llegar a garantizar la precisión y la fiabilidad de la información, pero más que eso, se deben evaluar dónde está quedando la información, quién está siendo dueño de la información, quién está manipulando la información. Bien, también tenemos los estándares, ¿sí? Como las ISOs. En este caso, el estándar que protege la información es la ISO 27001, ¿sí? Enfocada obviamente a la seguridad de la información, que proporciona un marco de mejores prácticas para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información dentro de una organización. En este contexto, las actividades del oficial de cumplimiento son fundamentales para garantizar que la organización cumpla con los requisitos establecidos por estos estándares y otras normativas relevantes. Las actividades que realiza el oficial de cumplimiento en relación con la 27001 que incluyen, pero no se limita, obviamente, él tiene que hacer un proceso o el oficial tiene que hacer un proceso de evaluación de riesgos y amenazas sobre la información, ¿cierto? El oficial de cumplimiento debe colaborar con la identificación, evaluación de los riesgos de seguridad de la información y garantizar que los controles establecidos en la norma sean adecuados para mitigar cualquier riesgo. Debe desarrollar y hacer revisión de políticas de procedimientos. El oficial de cumplimiento debe asegurar que se desarrollen políticas y procedimientos adecuados para cumplir los requisitos de esta norma y deben revisarlas periódicamente para que se ajusten y se mantengan actualizadas de forma efectiva. Algo muy importante que es bueno mencionarlo es la capacitación y la concientización, ¿sí? Muchas personas en las empresas no son conscientes del grado del nivel de información que pueden estar manejando o administrando o, en el mejor de los casos, manipulando. Entonces, el oficial de cumplimiento puede llegar a implementar programas de capacitación y obviamente programas de concientización en la organización para que todos los empleados comprendan la importancia de la seguridad de la información y sigan las políticas y los procedimientos ya establecidos. Obviamente, ya después de todo esto, pues debe haber una auditoría y un monitoreo, ¿sí? El oficial de cumplimiento y, mm, y digamos que puede llegar a cabo algunas auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de los controles de seguridad establecidos, identificar posibles brechas y recomendar acciones correctivas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de backups, que a la información se le haga backup, que la información tenga un respaldo seguro, que la información esté cifrada, ¿sí? Porque si de pronto se pierde el backup, hay compañías hoy en día que tienen sus backups en unos pequeños discos duros portátiles, conectan ahí, guardan el backup, lo guardan en su bolsillo, se lo llevan,
pero en ningún momento sabemos si esa auditoría o ese control pues, puede ser una brecha de seguridad y obviamente pues un riesgo alto para la compañía. Eh, Debe haber un tema de gestión de incidencias. Obviamente, en el caso que se ocurra alguna brecha de seguridad, pues un incidente de información oficial de cumplimiento debe ser responsable de la gestión de incidentes, asegurando, obviamente, que se tomen las medidas adecuadas para mitigar los efectos y cumplir los requisitos legales y normativos. Todo esto se hace en relación a que se evite de pronto las sanciones que pueden llegar por falla o por pérdida de la información o fuga de la información. En relación con los organismos reguladores y partes interesadas, se debe coordinar con organismos externos de auditorías y otras partes interesadas, asegurando que la organización cumpla con todas las normativas aplicables a los términos de seguridad de la información. Bien, en resumen, para terminar este punto, el oficial de cumplimiento y juega un papel clave en el cumplimiento de los estándares como la ISO 27001, garantizando la implementación efectiva de los controles de seguridad de la información y ayudando a la organización a proteger sus activos de información frente a riesgos y amenazas. Cada una de estas leyes pueden ser emplazadas por otras leyes o normas, ¿cierto? Pero para nuestro webinar del día de hoy, pues estamos hablando de seguridad de la información basado en las tareas y obligaciones de un oficial de cumplimiento, ¿bien? Y ahora, las actividades del oficial de cumplimiento, pues digamos, abarca una variedad de funciones. Una de esas es la gestión de riesgos y la auditoría, pero no antes sin mencionar un oficial de cumplimiento certificado de pronto en SAGRILAF, que es una certificación por competencia de la Superintendencia de Sociedades, que desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra ¿qué? Riesgos legales, riesgos financieros y dentro de un marco que debe hacer la gestión de la protección de la seguridad de la información dentro de una organización. Aunque SAGRILAF es un término que se refiere a un sistema de gestión que busca prevenir el lavado de activos, obviamente, y la financiación del terrorismo, en las organizaciones, si lo adaptamos a la seguridad de la información, el rol del oficial de cumplimiento sería clave, fundamental, en diversas áreas. Algunas de las funciones que podríamos desempeñar en este ámbito son, una, la gestión de riesgos y la auditoría. El oficial de cumplimiento debe identificar posibles riesgos, lo tenemos todos muy claro, relacionados con la seguridad de la información y garantizar que se lleven a cabo auditorías internas y externas para evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos. Dos, el desarrollo e implementación de políticas de seguridad. Pues ya se tienen unas políticas de seguridad para otros conceptos o otras normativas o otras certificaciones o otras ISOs, por así decirlo. Pero también se deben desarrollar políticas claras sobre el manejo de la información. Es importantísimo esto. Y asegurar que todos los empleados, contratistas y socios comerciales estén al tanto de las mejores prácticas de seguridad y cómo cumplir con estas normativas. Tercero, es la capacitación y concienciación. Realizar programas de capacitación continua a todos los niveles de la organización para adecuar a los empleados y educar a los empleados, sobre los riesgos de seguridad, las amenazas emergentes y cómo prevenirlos para que la ingeniería social y el phishing no nos hagan ningún tipo de daño. Cuarto, la gestión de incidentes y respuestas. Entonces, en caso de un incidente de seguridad, el oficial de cumplimiento debe coordinar prontamente la respuesta a cualquier incidente, asegurando que se sigan los procedimientos adecuados para mitigar los daños, notificar a las autoridades pertinentes y cumplir con las regulaciones de notificación. Se debe hacer una evaluación de proveedores y terceros, ¿sí? El oficial de cumplimiento debe garantizar que los proveedores
y los terceros con acceso a la información de la organización cumplan los mismos estándares de seguridad, lo que incluye realizar auditorías de seguridad a estos aliados, ¿sí? Por ejemplo, los bancos hoy en día subcontratan otras pequeñas compañías como los call centers que hacen cobros o que lo llaman a uno para decirle, oiga, mire, mañana se le vence el pago de la cuota de la tarjeta, le agradecemos que por favor nos diga si va a pagar ese mismo día o tiene algún problema. En ese momento, los bancos, ¿qué hacen? Los bancos hacen que esas pequeñas empresas tengan todos sus estándares de seguridad. Y uno de esos es el estándar de seguridad de la información. Cómo resguardan la información, cómo hacen backups. ¿Por qué? Porque esas pequeñas industrias o esas empresas pues tienen información sensible de cada tarjeta viente. Entonces, si esa empresa hace un incumplimiento normativo, no asegura que la organización cumpla con las leyes y las regulaciones aplicables y relacionadas a la protección de datos y a la privacidad, pues van a entrar en un proceso de demandas, ¿sí? En un proceso de multas y sanciones, y obviamente estarán incumpliendo toda la parte legal en relación al desempeño de la información de cada compañía. Entonces, el oficial de cumplimiento desempeña un rol esencial al garantizar que las políticas, los procedimientos de seguridad sean efectivamente implementados. Que la organización esté protegida contra riesgos y que cumpla los estándares legales, bien, y que obviamente de esta manera contribuye a la creación de un entorno seguro, que es lo más importante que sería allí, confiable para que la gestión de la información, para que la gestión de la información dentro de una organización esté 100% protegida. ¿Por qué un oficial de cumplimiento certificado o no certificado, no pasa nada, pero pues certificado digamos, abarca un gran mundo de experiencia, obviamente, abarca una gran cantidad de conocimiento a la hora de aplicar el cumplimiento, ¿cierto? Entonces, un oficial de cumplimiento certificado debe realizar actividades en referencia a la protección de datos, en referencia a la protección de la información y los datos alineados con SAGRILAF. SAGRILAF, que es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Entonces, los oficiales tienen un rol muy clave, que es garantizar que la organización cumpla las regulaciones. Es así de sencillo. Las buenas prácticas, tanto el manejo de la información como la prevención de delitos financieros. Y todo esto que estoy hablando se refleja ¿en qué? Se refleja en actividades alineadas al sistema de gestión de seguridad de la información con SAGRILAF, ¿sí? Que hacen parte de las tareas y obligaciones del oficial de cumplimiento. Entonces aquí las actividades de los sistemas de gestión de seguridad de la información alineados con SAGRILAF para el oficial de cumplimiento. Uno, que es como la importancia y los beneficios para la protección de la información y el cumplimiento regulatorio. También un conjunto de políticas y procedimientos y controles que deben existir para proteger la información con sistemas con CGSI y SAGRILAF prácticamente, que es el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo exigido por las autoridades. Entonces, estas dos actividades hacen una fuerza muy grande a la hora de establecer unos requisitos o establecer unos valores para yo poder asegurar mi información. Los sistemas de gestión de seguridad de la información tienen un rol muy importante, al igual que con SAGRILAF hay unos requisitos y algunos objetivos. Los principales objetivos de proteger los datos sensibles es que minimizar el riesgo de los riesgos de ciberseguridad, cumplir con las regulaciones internacionales, ¿sí? En cuanto a los sistemas de gestión de seguridad de la información. Pero si yo uno estas dos actividades, yo puedo decir que la definición de SAGRILAF, que ya la tenemos allí, entonces es detectar y prevenir el lavado de activos, proteger la integridad financiera de la entidad que está alojada en documentos que se almacenan allí en cada entidad,
bases de datos, aplicaciones, archivos en Excel, archivos en Word, archivos en PDF, archivos en PowerPoint, accesos a aplicaciones o servidores en nube. Entonces debo proteger la integridad financiera de mi entidad, garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales. Y hay algunas actividades de los sistemas de gestión de seguridad y la información alineados con SagriLab que le ayudan mucho al oficial de cumplimiento. Uno de esos, ¿cuál es? La protección de la información, que es lo que hemos venido conversando durante todo este tiempo. La seguridad de la información se refiere a la protección de la información contra cualquier acceso no autorizado. El uso indebido de la divulgación, la interrupción y la destrucción, es esencial familiarizarse con los términos claves para temas de confidencialidad, integridad y disponibilidad para entender el campo de la seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir confidencialidad? Garantiza que la información solo sea accesible para aquellas personas autorizadas. Integridad de la información. Asegura que la información sea precisa y no alterada por personas no autorizadas. Y la disponibilidad, que es lo más importante. Garantizar que la información sea asequible cuando sea necesario para los usuarios no autorizados. ¿Sí? En este orden de ideas, podemos decir que estos tres componentes que son los pilares de del sistema de gestión de seguridad de la información debe ser confidencial, ¿cierto? No todo el mundo puede saber la información de mi compañía. Debe ser íntegra, o sea, no pueden haber datos adulterados donde valga la redundancia, informes, balances adulterados por personas que no tienen nada que ver con la compañía. Y la disponibilidad de una información que es. Muchos de ustedes en sus compañías tienen accesos ¿a dónde? A sistemas web, ¿cierto? El correo web, el OneDrive, el Google Drive y otras soluciones de repositorios de información. Esa información en este momento es una información que está disponible, ¿cierto? Es una información que es asequible, pero entonces, ¿qué hace el oficial de cumplimiento allí? Pone unas políticas para garantizar que la información sea accesible por personas autorizadas, ¿cierto? Que la información sea confidencial, yo pongo o administro o genero unas políticas de seguridad, ¿cierto? Y en cuanto a la integridad, pues monto unos sistemas que me permitan, perdón, que me permitan poder saber cómo está siendo usada mi información, ¿sí? Si mi información se está fugando y no me estoy dando cuenta. Recuerden que yo me puedo llevar la información de una compañía en una memoria USB. Un empleado puede ser un empleado bueno o un empleado malintencionado o un empleado incauto, ¿cierto? Ha habido de conocimiento y puede estar sacando información de la compañía sin querer, o sea, inocentemente, y está cometiendo una infracción en temas de fuga de información. Bien, entonces aquí viene un tema muy importante. ¿Cuál es la importancia de la seguridad de la información en el sector empresarial? Entonces, en un mundo donde cada vez la información es más digital, la seguridad de la información es crucial para proteger los activos informáticos, la información y la reputación de una organización. Básicamente, la falta de seguridad puede resultar en pérdidas financieras significativas y problemas legales y daños a la confianza de los clientes, ¿cierto? Entonces, la protección de los activos de la información es importante. La reputación de una compañía es importante cuando pasan este tipo de incidentes, ¿sí? Cuando pasan daños, afectaciones en las industrias y obviamente la consecuencia de la falta de seguridad. Si yo no tengo seguridad en mi infraestructura, en mis servicios, en mi compañía, pues voy a estar llevando a la empresa a que pueda tener pérdidas financieras, problemas legales y obviamente daños irreparables con los clientes y pues la pérdida de confianza. Entonces,
en el mundo de hoy en día, en nuestro día a día, en nuestra oficina, en nuestra casa, universidad, todo mundo está involucrado, sometido ¿a qué? Al mundo digital. Entonces, las más amenazas eh, comunes a las que un oficial de cumplimiento debe prestar atención, ¿cuáles son? Especialmente al trabajar con los sistemas con los sistemas de gestión de seguridad de la información y SagriLab, pues pueden abarcar varios tipos de riesgos relacionados con la seguridad de la información, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y pues a continuación voy a enumerar algunas de las amenazas más comunes para este tipo de contextos. Hay algunos tipos de amenazas, ¿cierto? De pronto ustedes las conocen, para otros pueden ser nuevas, pero muchas de las que ustedes están visualizando en pantalla ya son conocidas. Pero las amenazas más comunes en este caso son los ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos o el tema de ciberseguridad están basados en qué? Uno, en el phishing. Los atacantes pueden intentar robar credenciales, datos sensibles mediante correos electrónicos fraudulentos. El malware es un software malicioso que puede infectar los sistemas de las empresas y comprometer la integridad de los datos. Ransomware, que es como el boom de hoy en día, el secuestro de la información, también es un tipo de malware que cifra la información y pide un rescate para devolver el acceso. En algunos casos, he visto compañías que pagan el rescate, ¿cierto? Entonces, eso es como cuando a uno le dicen, si usted no me da el 10% de sus ganancias empresariales, pues yo lo amenazo de muerte, ¿cierto? En este caso, ransomware es como parecido a eso. Si yo le secuestro su información, usted tiene que pagarme una fianza, ¿cierto? Mucha gente la paga, a mucha gente le devuelven la información, como a mucha gente no le devuelven las llaves para poder desencriptar la información. Un ataque de negación de servicios es el objetivo que tiene un atacante con el fin de interrumpir el acceso a los sistemas y servicios de cualquier organización mediante la sobrecarga del tráfico. O sea, empiezan a hacer ataques completamente puntuales, digamos, ataques de fuerza bruta, que es un término técnico del cual nosotros tenemos, que es donde tratan de tumbar los sistemas para poder entrar allí y obviamente encriptar o dañar la información. Las vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, pues también es muy importante y digamos que existen brechas de protección de datos. Cuando no se implementan controles adecuados, los datos sensibles pueden quedar expuestos. Así de sencillo. La desactualización de los software, las vulnerabilidades de software de programas, sistemas operativos no actualizados pueden ser aprovechadas por atacantes para acceder a sistemas sensibles. Las contraseñas débiles o mal gestionadas, digamos que es el uso de contraseñas fáciles de adivinar o no actualizadas regularmente, pueden ser un punto de acceso para los intrusos, ¿cierto? Como tercer punto, la falta de capacitación en seguridad de la información. ¿Qué puede pasar allí? Si yo no capacito a mi personal, si yo no capacito a mis personas, puedo estar incurriendo ¿en qué? En errores humanos, ¿cierto? Los empleados pueden cometer errores que comprometen la seguridad de la información, como enviar información confidencial a personas equivocadamente o dar acceso a usuarios no autorizados. La falta de conocimiento sobre la seguridad de los datos, digamos que la carencia de capacitación es el manejo adecuado de la información sensible y que puede aumentar obviamente el riesgo a filtraciones. Como cuarto, el uso inadecuado de los datos y los recursos. Entonces aquí hablamos del acceso no autorizado a datos sensibles, el mal uso de los datos personales, digamos que en el contexto de SagriLab, los datos de los clientes pueden ser utilizados para fines ilícitos y si no se gestionan adecuadamente. El acceso no autorizado, si las políticas de acceso a la información no se gestionan correctamente, los empleados a terceros pueden tener acceso a información confidencial sin justificación, o sea, cuando no tengo permisos a mis archivos o informes. ¿Qué otros riesgos tenemos
con la información en malas prácticas del lavado de activos, entonces transacciones sospechosas, clientes de alto riesgo, falta de monitoreo adecuado, incumplimiento de regulaciones como normas locales e internacionales y se exponen a sanciones por no reportar actividades sospechosas. Entonces, un oficial de cumplimiento con lo que acabo de mencionar anteriormente, si no está verificando, custodiando, analizando y checando la información, qué tratamiento se le está dando a la información, pues puede estar generando actividades de transacciones financieras inusuales si no tiene cómo controlarlas, que no se alinean con el perfil de los clientes o los patrones del negocio, que es importante. Los clientes de alto riesgo, que son personas o entidades con antecedentes que pueden ser involucradas en actividades ilegales, como el lavado de activos o la financiación del terrorismo. La falta de monitoreo adecuado, ¿cierto? Digamos que si no se implementan medidas efectivas para detectar transacciones sospechosas, la organización puede estar expuesta al lavado de dinero, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo esto? Con los sistemas. O sea, información, bases de datos, sitios web, páginas web. Si yo controlo todo esto por la parte como oficial de cumplimiento de evitar lavado de activos, evitar que yo esté financiando, que la empresa, no yo, sino la empresa esté financiando alguna organización de terrorismo, pues obviamente está incumpliendo regulaciones, ¿cierto? Las normas locales e internacionales y las sanciones por no reportar actividades sospechosas, en este caso con Sagrila, como no reportar estos, puede resultar sanciones significativas económicas. Entonces, hay algunas estrategias para poder mitigar esto, o sea, ya el oficial de cumplimiento tiene algunas estrategias, ¿sí? ¿Y cómo lo puede hacer? Las estrategias para mitigar estas amenazas es, uno, las políticas de seguridad de la información, ¿cierto? Y capacitación continua, implementación de tecnologías de seguridad como firewall, sistemas de detención de intrusos e encriptación de los datos, un sistema de monitoreo constante de transacciones y actividades de los empleados y la evaluación periódica de los riesgos de la pérdida de la información o fuga en la información. Eh, Hay algunas vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones. Digamos que los tipos de vulnerabilidades existen muchas, muchas vulnerabilidades pueden haber. Errores de programas, errores de sistemas operativos, errores de desarrollo y codificación, configuraciones inseguras, o sea, de pronto, si no tenemos un firewall dentro de nuestra compañía, si de pronto el oficial de cumplimiento está enfocado allí a verificar que el tema de lavado de activos y esto pues esté funcionando, pero también tiene que estar pendiente de que al ser parte del equipo de seguridad tecnológica, pues también empiece a involucrarse con los sistemas de análisis de seguridad, identificar posibles vulnerabilidades, hacer algunas remediaciones o en el mejor de los casos, la aplicación de obligar a la compañía a que implemente sus parches, sus actualizaciones, sus configuraciones, ¿cierto? Y para poder mitigar, obviamente, vulnerabilidades encontradas en los sistemas. Recordemos que los sistemas no son solo los computadores de los usuarios, también hay servidores, sitios web, bases de datos, aplicaciones en la nube, accesos en nube, sitios remotos alternos, el famoso NIX, cómo funciona el NIX en mi compañía, cómo recibo yo el soporte en caso de que cuando hay una falla a nivel tecnológico, cómo se recibe el soporte, cómo se recibe el acceso remoto, entonces cómo controlo yo esto. Tenemos algunos casos de estudio de incidentes recientes de pérdida de la información, en este caso Mercado Libre. Un ciberataque a Mercado Libre en el año 2022, eso fue prácticamente en marzo. Una de las principales plataformas de comercio electrónico en América Latina sufrió un ciberataque que resultó la filtración de los datos de más de 300.000 usuarios y el acceso no autorizado a parte de su código fuente.
Entonces, aunque se comprometieron datos sensibles como las contraseñas o información financiera, el incidente subraya la necesidad de proteger la información confidencial y los sistemas internos. Otro muy nombrado, no sé si de pronto lo escucharon, en un ciberataque al gobierno de Costa Rica en el año también 2022, en abril, donde fue blanco de una serie de ciberataques que afectaron a varias instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense, el Seguro Social, y los atacantes identificaron un grupo perdón, los atacantes identificados como un grupo criminal, exigían un rescate para cesar este tipo de ataques y devolver la información robada. Y el otro es el aumento de incidentes de seguridad en el año 2023, ¿sí? El Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el INCIBE, que gestiona más de 83.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 58.000 afectaron a ciudadanos y el resto de empresas privadas. Estos incidentes incluyen ataques de ransomware, fraudes en línea y suplantación de la identidad, conocido como phishing, destacando la creciente amenaza del ámbito digital. Entonces, estos incidentes resaltan la importancia de implementar sistemas de gestión de riesgos sólidos como SagriLab, que integran controles de seguridad de la información para proteger los datos sensibles y garantizar la continuidad operativa. Además, es esencial contar con políticas claras de gestión de incidentes y planes de respuestas efectivas para minimizar el impacto de posibles brechas de seguridad. Bien, con esto podemos llegar a decir que hay prácticas, podemos llegar a decir que existen algunas prácticas de protección y mitigación. Entonces, prácticas robustas con el fin de minimizar los riesgos. Y digamos que en esta sección, pues exploraremos medidas preventivas que las organizaciones pueden adoptar, así como la gestión de riesgos y la importancia de tener un plan de respuesta a incidentes. ¿Cuáles son estas medidas preventivas? Pues lo hemos venido diciendo durante nuestra charla. Uno, la capacitación a los empleados. Dos, las políticas de seguridad de la información. Y el tres, el uso de tecnologías de seguridad. Entonces, la capacitación de los empleados es fundamental para garantizar que todos estén al tanto de las mejores prácticas en cuanto a temas de seguridad cibernética y puedan identificar amenazas. Las políticas de seguridad de la información, digamos que la implementación de políticas de seguridad claras ayudan a establecer normas y procedimientos que los empleados deben seguir para proteger la información de la organización. El uso de tecnologías de seguridad, entonces, el uso de tecnologías como firewalls, antivirus, pues digamos que es esencial para proteger los sistemas, pero también existen otro tipo de tecnologías que nos pueden reforzar esta seguridad o digamos la seguridad de mi información. Entonces hay unas tendencias a futuro. ¿Cuáles son estas tendencias a futuro? Digamos que en la seguridad de la información está en constante evolución y digamos que en esta sección pues podemos llegar a discutir las tendencias emergentes que están moldeando el futuro de la seguridad de la información, que incluyen el impacto de nuevas tecnologías y la evaluación de nuevas estrategias de defensa, ¿cierto? Entonces, uno de esos es el impacto de nuevas tecnologías, ¿como qué? Como la inteligencia artificial y el blockchain, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial en seguridad, la inteligencia puede ofrecer soluciones avanzadas para la detención de amenazas y análisis de seguridad mejorando la protección de los datos. Creo que en el webinar pasado ustedes pudieron ver y escuchar algo de temas de inteligencia artificial. Blockchain y seguridad de datos. La tecnología blockchain pues asegura la integridad de la información mediante la descentralización y la inmutabilidad de los datos, reduciendo riesgos de manipulación. Inmutabilidad quiere decir que no se puede abrir, que solo existe una fuente original y no se puede abrir o restaurar en otra parte, porque hay un proceso de inmutabilidad que permite que esta información no sea replicada o no sea, replicada o duplicada, ¿cierto?
Los riesgos de las nuevas tecnologías, pues digamos que a pesar de de sus beneficios, estas tecnologías también presentan riesgos potenciales como la privacidad de los datos y la ciberseguridad, ¿cierto? Ahora, la evolución de las amenazas y estrategias de defensa. Entonces, amenazas cibernéticas en evolución, pues existen y amenazas que pueden llegar a transformar constantemente un negocio, ¿sí? Lo que pone a prueba la seguridad de la organización y requiere de vigilancia continua. O sea, no es que yo implemente una política, haga cumplir la política y en 6 meses vaya y mire a ver qué está pasando. No, eso tiene que ser continuo porque el ataque, la amenaza cibernética va a estar ahí 7 por 24 tratando de ver un hueco de seguridad que ustedes puedan tener en sus compañías. Hay una adaptación de estrategias de defensa. Digamos que las organizaciones pueden adaptarse y enfrentar desafíos implementando nuevas tecnologías, mejores prácticas de seguridad, ¿cierto? También las tendencias actuales en seguridad impulsan el cambio hacia soluciones más proactivas y automatizadas, o sea, nuevos sistemas, inteligencia artificial, el chatbot, o sea, herramientas que nos pueden llegar a ser un poco más proactivos y a generar más seguridad dentro de nuestra información. Entonces tenemos una pequeña estrategia, ¿sí? Que cómo contrarrestar y aplicar medidas si se es oficial de cumplimiento, ¿cierto? Y si no se es, no pasa nada, pero aquí la idea es que cómo puede yo como oficial de cumplimiento contrarrestar y poder aplicar medidas, ¿sí? Que sean estrategias para nuestros negocios. Uno de esos es el desarrollo de políticas de seguridad en la información, tecnologías y herramientas de seguridad, aplicación de la normativa y el cumplimiento, eso ya está súper claro, la educación y la concientización del personal, la gestión de incidentes y el tipo de respuesta que yo le doy a los incidentes, la evaluación y la mejora continua, el monitoreo y la auditoría y el control de proveedores y terceros, que lo mencionamos anteriormente. Entonces, digamos que cada una de estas estrategias, pues nos pueden crear un ciclo continuo de revisión de políticas, controles de seguridad para mejorar la protección de cada uno de nuestros datos, cumplir las leyes y las regulaciones aplicables como la Ley General de Protección de Datos, seguir las mejores prácticas de la industria como la 27001, ¿sí? En sus capítulos de seguridad de la información. ¿Qué programas? También digamos como contrarrestar y aplicar medidas. Entonces existen programas y soluciones de software. Entonces, un software de prevención de pérdida de datos que se llama DLP, que se conoce como Data Loss Prevention, un software de cifrado de datos, un software de monitoreo y gestión de eventos de seguridad, conocido como un CIEM, un software de control de acceso de identidad, o sea, cuando yo accedo a un sistema, un usuario, un password, quién controla, quién me administra ese usuario, un software de antivirus, protección contra cualquier posible amenaza avanzada, un software de gestión de registros de auditoría, también un software de gestión de incidentes de seguridad y un software de gestión de seguridad, aplicaciones y servicios del nube. Prácticamente hemos hablado de programas que con lo que yo puedo contrarrestar, ¿sí? Medidas de seguridad hacia hacia mis sistemas o datos. En cuanto a software de prevención de pérdida de datos, pues está DLP, como lo dije, y hay fabricantes como Symantec, como McAfee, que hoy en día se llaman Trellix. Hay una herramienta que se llama Digital Guardian, hay otras herramientas que se llaman ForcePoint DLP. En cada una de estas herramientas pues nos ayudan a mejorar nuestra información o la seguridad de nuestra información. Para tema de cifrado de datos, hay herramientas como Boardmetric, Data Security Platform, ¿sí? Que es una herramienta que ofrece cifrado de datos de nivel de archivos, bases de datos, aplicaciones, asegurando que los datos permanezcan protegidos, incluso si son robados o comprometidos, ¿cierto? También Symantec tiene una solución que se llama Symantec Encryption, que permite cifrar archivos de carpetas de correos electrónicos, dispositivos portátiles, garantizando que los datos estén protegidos sin importar dónde se encuentren.
Y Microsoft tiene una solución gratuita y la tienen ustedes, inclusive usuarios que son Windows, que se llama BitLocker, que es una solución de cifrado de disco para proteger la información de los dispositivos con sistemas Windows. Hay otras soluciones de código abierto que son OpenSSL, que es una herramienta que sirve para implementar cifrado en aplicaciones y servicios. Herramientas de monitoreo de gestión de eventos, que son los 100, pues está Explum, IBM QRadar, Alien Ball, que es una herramienta de AT&T de ciberseguridad, está ARC Sync, Microfocus, conocida como Microfocus. También para el tema de control de acceso de identidad está Okta, está Microsoft Azure como Active Directory, está Ping Identity, está SailPoint y en temas de antivirus, pues igual está Symantec, está CrowdStrike, está Sophos, está McAfee, Endpoint Security, Trend Micro y bueno, existen una serie de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar este tipo de situaciones y sobre todo la gestión de la seguridad de mi información. Eh, Programas para el registro de gestión de registros y auditorías. Está Logs HTML, está SolarWinds Security Events Manager, está Greylock, ¿cierto? Que son herramientas o plataformas de gestión de registros que permiten recopilar, analizar y almacenar registros de eventos de seguridad. Para el tema de gestión de incidentes está ServiceNow, que es Security Incident Management. Está Demisto, que es una solución de Palo Alto. Está The Hive Project, que es una plataforma de respuesta a incidentes de código abierto que permite a los equipos de seguridad gestionar respuestas a los incidentes de manera colaborativa. Y gestión de seguridad y aplicaciones en la nube. Está Cloudflare, está Palo Alto Network con Prisma Cloud. Y pues en conclusión, estos programas junto con políticas claras, capacitación constante y una gestión adecuada de la seguridad ayudarán a reducir significativamente los riesgos de fuga de información los riesgos de fuga de información y ayuda a los oficiales de cumplimiento a implementar esta combinación de herramientas y soluciones para fortalecer la protección de los datos en todos los niveles de la organización. Bien, ¿cuáles son las perspectivas futuras? Pues la importancia de la preparación continua, ¿sí? Entonces debe haber la gestión de desafíos futuros. Cada día, día tras día sale una nueva herramienta, un nuevo proceso. Las actualizaciones sobre amenazas, hay que mantenerse al día con las últimas amenazas, en esencial para proteger sistemas y datos. Mejores prácticas de seguridad, de ciberseguridad, entonces ayuda a mitigar riesgos y fortalecer defensa contra cualquier tipo de ataque. Bien, en este punto hemos terminado parte de nuestra charla, sobre todo la introducción principal, que era como un oficial de cumplimiento versus el sistema de gestión de seguridad de la información hacen una tarea fundamental o cumplen una tarea fundamental a la hora de proteger la información en cualquier compañía. Entonces, como lo mencioné al inicio de la charla, pues nosotros aliados con la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, 2IT Ingeniería, pues da unos beneficios a sus afiliados, ¿sí? Y uno de estos son descuentos y promociones especiales, garantías extendidas, soporte técnico personalizado, capacitación y tutoriales gratuitos, acceso exclusivo a contenido de eventos especiales, hay algunos regalos adicionales, hacemos pruebas gratuitas o ampliación de pruebas, ¿sí? Sin ningún costo, ofrecemos alguna flexibilidad de pagos, asesoría personalizada y algo súper importante, hacemos diagnóstico gratuito dependiendo del tamaño de la organización. Y si alguna compañía, alguna empresa quiere hacer un diagnóstico dentro de su compañía y pasa o supera más de 50 dispositivos, pues tiene un descuento del 15% en los servicios, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros podemos ofrecer, ¿cierto? A ustedes como afiliados a la asociación, a cada una de las industrias,
¿sí? Y sobre todo, que ustedes puedan aprovechar nuestra experiencia profesional para poderles ayudar en la implementación de su norma, en los controles de la seguridad de la información, en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, pues que están alineados con cualquier otra práctica. En conclusión de esta charla, pues digamos que la importancia de la seguridad de la información eh, es esencial. Aquí no hay nada más que decir. Proteger los datos sensibles de cualquier compañía es súper importante y obviamente pues esto ayuda a mantener la confianza con el cliente en un entorno digital. Amenazas y vulnerabilidades comunes siempre las van a ver, pero hay que saber identificar las vulnerabilidades y las amenazas, implementar medidas de seguridad efectivas como las que les acabo de mencionar y obviamente las mejores prácticas, adaptar todas estas soluciones a las mejores prácticas con el fin de proteger y mitigar cualquier tipo de riesgo y pues obviamente asegurar la integridad de la información. No sé si hayan preguntas. ¿Alguien, alguna Sí, pregunta? No señor. sé. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, hay una pregunta. dime. Dice, hola, gracias por el espacio. Una pregunta con relación a la ley 1581 del 2012. En su opinión, ¿las empresas o personas jurídicas son o no sujetos de derechos a los tratamientos de datos personales? Es decir, ¿están obligados a dar autorización para el tratamiento de datos? Sí, claro. Están obligados a dar el consentimiento para que puedan ser sus datos tratados, ¿cierto? Lo mencioné en ese punto donde cuando uno ingresa a un edificio o inclusive a un establecimiento comercial, le toman sus datos para la facturación y le dicen, perdón, señor, usted me puede firmar aquí el consentimiento del tratamiento de datos de la ley 1581 donde nosotros nos encargamos de proteger la información, salvaguardar la información, pero usted nos autoriza a que nosotros podamos hacer uso de esta información para enviarle notificaciones, campañas, temas de marketing. Cuando uno firma, ¿cierto? Ya uno está autorizando. Si yo no firmo, no estoy obligado. O sea, no es obligatorio que yo tenga que dar consentimiento al uso de mis datos. Eso es unipersonal, por eso lo mencioné. Uno puede retractarse, uno puede hacer cambios de la información, uno puede hacer eh, 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 eliminación de los datos, ¿cierto? Pero todo esto enmarcado en que, con referencia a la pregunta, no está obligado, ¿cierto? Que uno firma por puro y físico desconocimiento. La ley 1581 es muy clara. Le dice, ustedes están en un marco regulatorio donde la Superintendencia de Industria y Comercio dice, ustedes como empresa, ¿cómo manejan los datos personales que, que recolectan de cada una de las personas que ingresan o firman el documento? ¿Sí? Pero no es que yo voy a una compañía, yo personalmente, cuando voy a una empresa y me dicen, ay, mire, es que hay que firmar el formato de tratamiento de datos, yo primero lo que hago es que lo leo. ¿Cierto? A veces es una hoja grande y uno va con afán, pero no lo va a leer. Pero como dicen los abogados, la letra chiquita es la que más se debe leer. Entonces ahí hay unos compromisos, hay unas, digamos, salvedades, por así decirlo. Y si yo veo que está conforme y que no se está saliendo de algo que yo pueda ver en riesgo, pues sencillamente lo firmo o sencillamente digo, no, no estoy obligado a firmar. ¿Listo? Voy a mirar aquí el chat. Entonces dice, creo que aquí dice, Sandra Marcela Rodríguez dice, pregunta, un oficial de cumplimiento SAGRILA solicita información de bases de datos de contrapartes para perfilamiento. Ok. Las áreas argumentan no entregar por habeas data. Ok. No obstante, temas de seguridad nacional están exceptuados por la norma. Sí, eso es claro. ¿Cómo lidiar con esto si ambas son cumplimiento normativo? Muy bien, esa es una muy buena pregunta, dado de que SagriLab es una norma de la superintendencia de las supersociedades y por ahí es obligatorio que estas empresas entreguen esta información. El tema es que los CISOs, ¿sí? los, los líderes de seguridad de cualquier industria,
pues en medio del desconocimiento de SagriLab, yo personalmente no soy experto en SagriLab, ¿sí? Tendría que certificarme para poder saber cómo funciona, pero ya con lo que he podido entender y ver, sí puedo obligar a que las contrapartes o el del perfilamiento de las contrapartes entreguen las bases de datos, ¿sí? Debe haber algún argumento. No, desafortunadamente aquí no hay nadie de la asociación que nos pueda de pronto responder esta pregunta un poco más acertada y más puntual. Pero en mi caso personal, en mi experiencia que he tenido, es obligatorio. Entonces, se debe sacar algún artículo dentro del proceso donde manifieste que se debe entregar la información. Habeas data es otro proceso, es otra norma, la cual no tocamos aquí, pero sí, en algunos casos en el sector privado, pues desafortunadamente los protege mucho, como lo mencionan ahí, y también, digamos que para el sector, digamos, gobierno, pues sí es obligatorio que se cumplan este cumplimiento normativo. Bien. Y bien, hay otra pregunta por aquí. Gloria Eleana Blandón, muy buenas tardes. Dice, en Colombia existe una figura que se llama oficial de privacidad y la función de este rol son las mismas que el orador. Está diciendo que son del oficial de cumplimiento. Y bueno, lo que pasa es que el oficial de privacidad en su marco general, ¿sí? Pues él es el que se encarga de la privacidad de la información, o sea, o de la privacidad de lo que se está manejando en cualquier industria o compañía. Y las funciones también pueden ser parte del oficial de cumplimiento. Lo que pasa es que las áreas de seguridad pues tienen diferentes personas y diferentes perfiles. Por ejemplo, en una entidad bancaria tienen el CISO, que es el director o el jefe de seguridad informática, pero tienen un oficial de cumplimiento que hace cumplir algunas normas, pero no puntualmente las de ciberseguridad, ¿cierto? Tienen una persona certificada en 27001, que es un oficial, ¿sí? Una persona que hace cumplir la ley en temas de seguridad de la información. Esto estamos hablando en un contexto de un banco, pero si es una empresa pequeña donde no existen estos roles, pues obviamente el oficial de cumplimiento tiene que cumplir la misma función o tiene que hacer este rol para que todo se pueda cumplir. No es obligatorio, no es mandatorio, pero si ya hay un oficial de cumplimiento con una gran capacidad de entendimiento y capacitado en temas de seguridad de información, seguridad informática y ciberseguridad, pues puede hacer cumplir estas normas en medio de su rol como oficial de cumplimiento. Bien. Y dice, otra pregunta por aquí. Gustavo Herrera, gracias. La pregunta es a personas jurídicas. Es decir, persona jurídica no firma. Firman sus representantes legales o los contadores o la secretaria. Bueno, aquí no entendí muy bien la pregunta, Gustavo. Voy a volverla a leer. Dice, la pregunta es a persona jurídica. Es decir, persona jurídica no firma, firman sus representantes legales o contadores o secretaria. Bueno, no está como muy abierta la pregunta, no la entiendo. Listo. Ok, aquí dice, ok, Gustavo, muchas gracias. Es con relación a la pregunta inicial de hola, gracias por el espacio en la onda. Ok, perfecto. Dice, es con relación, ok, perfecto. Entonces dice, es decir, están obligados a dar autorización para el tratamiento de las personas jurídicas, sí. Ellos sí están obligados, ¿sí? A dar este tipo de información. Pues con todo gusto. Y bueno, pues si no hay más preguntas, a continuación les doy a todos las gracias por asistir al evento. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, ¿sí? Mi número de celular, ¿cierto? Y espero poder tener información de ustedes
con el fin de que puedan obtener el diagnóstico completamente gratuito a sus infraestructuras si no pasan de más de 50 dispositivos. Si pasan de más de 50 dispositivos, no importa, podemos reunirnos, hacer una sesión, verificar, charlar, mirar cómo les podemos ayudar con el fin de que ustedes puedan adaptar e implementar temas de ciberseguridad en cada una de sus empresas o las empresas que ustedes auditan o revisan o bueno, o asesoran, que es como la mejor palabra. Y mi celular me pueden escribir al WhatsApp sin ningún problema. También puse mi cuenta de correo personal, que allí también me escriben muchísimo, ¿sí? Y pues la dirección electrónica de la compañía también me pueden escribir allí sin ningún problema. Si tienen dudas, preguntas o tienen alguna inquietud, pues como les mencioné, nosotros tenemos un portafolio muy amplio y al estar con la a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, pues ustedes tienen unos beneficios muy grandes, los cuales mencioné, ¿cierto? No sé, Catherine, si hay algo más que decir, pero por mi parte, pues agradecerle a todos por la gran asistencia y por las preguntas que hicieron al caso. Muchas gracias. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.